Cada año, China mata más estadounidenses que cualquier ejército en el mundo. No con misiles, no con soldados, con una pastilla del tamaño de un grano de sal, y lo hace a través de los cárteles mexicanos, que son básicamente su arma más efectiva en la guerra silenciosa contra Estados Unidos. Hoy vamos a explicar por qué el ejército más poderoso del mundo no ha podido o no ha querido hacer nada al respecto. Pero antes, si este tipo de análisis te interesa, suscríbete al canal. Aquí cubrimos los conflictos que los medios no explican completo, en español, sin rodeos. Para entender qué está frenando al ejército estadounidense, primero hay que dimensionar el problema real. Entre 2020 y 2021, más de 100.000 personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos, en un solo año. Eso es más muertos que en muchos conflictos armados modernos, y la expectativa de vida en el país más rico del mundo está bajando, en parte por esta causa. El fentanilo, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, es el principal responsable. Se fabrica con ingredientes que salen de China, se ensambla en laboratorios controlados por los cárteles mexicanos, y entra a Estados Unidos escondido en cualquier cosa imaginable, incluyendo dulces diseñados para parecer inofensivos. Esto no es un problema de narcotráfico, es un problema de seguridad nacional con dimensiones geopolíticas que van mucho más allá de la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no actúa el ejército? La respuesta corta es que hay una razón legal, una razón diplomática, una razón económica, y una razón que nadie en Washington quiere admitir públicamente. Vamos por partes. El primer obstáculo es legal, para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan operar militarmente contra los cárteles en territorio mexicano. Los cárteles primero tienen que ser designados como organizaciones terroristas extranjeras. Sin esa designación, cualquier operación militar directa equivaldría a un acto de guerra contra un país aliado. En marzo de 2023, un grupo de senadores republicanos, encabezados por Lindsey Graham, presentó exactamente esa legislación, conocida como el Acta Narcos, que busca designar a 9 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La propuesta lleva tiempo sin avanzar. ¿Por qué? Porque en cuanto entra la designación, todo lo demás se complica. El segundo obstáculo es diplomático e histórico, y este es el que más pesa en Ciudad de México. Estados Unidos y México tienen una historia militar complicada. En la Guerra México-Americana de 1846 a 1848, Estados Unidos le arrancó a México más de la mitad de su territorio. Décadas después, durante la Revolución Mexicana, el ejército estadounidense entró a suelo mexicano persiguiendo a Pancho Villa en una campaña que terminó siendo un fracaso embarazoso para Washington. La memoria histórica de intervenciones militares extranjeras no desaparece fácilmente. Para cualquier gobierno mexicano, aceptar operaciones militares estadounidenses dentro de sus fronteras equivale a un suicidio político interno. Y eso sin mencionar que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas no solo afecta a los cárteles, afecta a México entero como destino de inversión y turismo. El turismo genera 20.000 millones de dólares al año para México y representa casi el 9% de su PIB. Si el mundo empieza a ver a México como un país con organizaciones terroristas activas dentro de su territorio, ese dinero se va. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los $750 millones al año. Una escalada militar en ese territorio pone en riesgo cadenas de suministro que afectan directamente la inflación que los propios estadounidenses están pagando en el supermercado. El tercer obstáculo es operacional, y es donde la diferencia entre la teoría y la realidad se vuelve más evidente. Cuando alguien imagina atacar a los cárteles militarmente, la imagen que viene a la mente es un compound aislado en el desierto, como el de Osama Bin Laden en Pakistán. Un misil Hellfire lanzado desde un dron, el problema resuelto. Pero los cárteles no son estúpidos, deliberadamente operan en el corazón de ciudades y zonas densamente pobladas, precisamente porque saben que ningún gobierno puede atacar esas posiciones sin matar civiles y generar una crisis política internacional. Sus laboratorios están en vecindarios, sus bodegas están en zonas comerciales, su infraestructura está mezclada con la vida cotidiana de millones de personas inocentes. Y hay algo más que agrava este problema operacional. Los cárteles usan niños soldados desde los 11 años. Para patrullar, para vigilar, para combatir. En un enfrentamiento con tropas estadounidenses, esos niños estarían en primera línea. Las imágenes de soldados americanos en combate con menores de edad destruirían cualquier justificación moral de la operación en cuestión de horas. Pero espera, porque hay una capa más en este problema que cambia todo el análisis. El cuarto obstáculo es el más incómodo de todos, la corrupción dentro del propio gobierno mexicano. En octubre de 2022, un grupo de hackers conocido como Guacamaya filtró más de 65 millones de documentos internos del gobierno y el ejército mexicano. Lo que reveló fue devastador. El gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021 colocó a 3 miembros conocidos del cártel Jalisco Nueva Generación en posiciones de poder dentro de los servicios de seguridad locales. El resultado fue que el cártel tuvo acceso directo a información sensible y armamento militar. Los documentos también mostraron que soldados mexicanos venden armas a los cárteles de manera rutinaria,
que funcionarios de seguridad aceptan sobornos millonarios para protegerlos, y que el ejército mexicano mantiene archivos detallados sobre políticos y activistas, pero no sobre los líderes del crimen organizado. Esto no es un problema menor, es el problema central. Si Estados Unidos comparte inteligencia y operaciones militares con México, hay una probabilidad muy alta de que esa información llegue a los cárteles antes de que lleguen las tropas. Eso no solo hace fracasar la misión, eso pone vidas americanas en peligro en suelo extranjero. Hay un precedente directo. El cártel de los Zetas, uno de los más violentos y sofisticados de México, no surgió de la nada. Sus fundadores fueron miembros entrenados del ejército mexicano, que desertaron y pusieron al servicio del narco todo lo que el Estado les había enseñado. Compartir más entrenamiento y más equipamiento con las fuerzas mexicanas, en un contexto de corrupción sistémica, es básicamente acelerar ese proceso. Entonces, ¿cuáles son las opciones reales sobre la mesa? La primera es la opción Graham, designar a los cárteles como organizaciones terroristas y autorizar fuerza militar directa, incluyendo ataques con drones y operaciones especiales tipo las que eliminaron a Bin Laden. Esta opción tiene el mayor impacto inmediato, pero el mayor riesgo de escalada, de víctimas civiles y de una guerra de contrainsurgencia sin fecha de salida. La segunda es la opción Crenshaw, más gradual. El congresista Dan Crenshaw presentó en 2023 la ley declarando la guerra a los cárteles, que busca aumentar sanciones, ampliar capacidades de vigilancia y crear un marco legal para operaciones militares conjuntas con México, sin llegar a la designación completa como organizaciones terroristas. La ventaja es que presiona a México a cooperar bajo la amenaza de acción unilateral. La desventaja es que depende de un gobierno mexicano que históricamente ha preferido la estrategia de abrazos, no balas para tratar con los cárteles. Ninguna de las dos opciones resuelve el problema de raíz, y aquí es donde entra China de nuevo. Los precursores químicos del fentanilo no se fabrican en Culiacán ni en Guadalajara, se fabrican en laboratorios en China, con el conocimiento y la tolerancia del gobierno de Pekín. Después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, China anunció que suspendía su cooperación con Estados Unidos en materia de tráfico de narcóticos. Eso no fue un accidente, fue un mensaje deliberado. Si EE.UU presiona en Taiwán, China abre más el grifo del fentanilo hacia México. El Partido Comunista Chino tiene una narrativa histórica para esto. Consideran el fentanilo como una forma de revancha por las guerras del opio de los años 1830 y 1840, cuando el Imperio Británico forzó militarmente a China a aceptar el comercio de opio en su territorio. Pekín ve el fentanilo no como un problema de salud pública, sino como una herramienta de política exterior, una forma de mantener a su principal rival geopolítico debilitado desde adentro, sin disparar un solo tiro. Eso convierte a los cárteles mexicanos en lo que en términos estratégicos se llama un proxy, un actor interpuesto que hace el trabajo sucio sin que el verdadero responsable aparezca directamente en el campo de batalla. Y aquí está el dilema real que enfrenta Washington. Si ataca a los cárteles sin atacar la fuente del problema en China, en 6 meses hay nuevas organizaciones llenando el vacío. Si presiona a China en el tema del fentanilo, Pekín tiene otros levers que mover en el tablero global. Y si no hace nada, la crisis sigue cobrando más de 100.000 vidas americanas por año. El statu quo ya no es sostenible. Los cárteles de hoy no son los de hace 10 años. Tienen vehículos blindados con ametralladoras calibre 50, drones modificados para lanzar granadas, y en algunos casos han reclutado exsoldados del propio ejército estadounidense como sicarios. Su nivel de sofisticación militar está creciendo más rápido que la capacidad de respuesta de las autoridades de los dos países. Lo que está frenando al ejército americano no es falta de capacidad, es un cálculo político, diplomático y económico extremadamente complicado, donde cada solución crea problemas nuevos de igual o mayor magnitud. Y mientras ese cálculo se sigue haciendo en Washington, el contador de muertes sigue corriendo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y si llegaste hasta aquí, comparte el video. Nos vemos en el siguiente video.